Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Gov en Redes, hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcasts, casi todos los viernes en las plataformas de Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy estamos con una persona especial, creo que puede ser nuestro canario favorito. Estamos en el centro de Tenerife y no podríamos estar con otra persona que no fuera Daniel Cerdán, comisionado de transparencia en Canarias hasta hace muy poquito tiempo. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya este es tu saludo habitual desde que empezamos a hacer estas charlas, me acuerdo en el año 20, que también ya todo es así. Y bien, porque digamos, no solamente he dejado ya de ser comisionado de transparencia de Canarias que lo era desde el año 2015, 9 años, sí. Y ha coincidido también con mi jubilación. O sea, yo tengo 66 años, con lo cual sí, estoy estrenándome en una vida nueva que también es singularmente apetecible por eso, porque ya después de 45 años, desde los 17 años trabajando sin parar, excepto la mili, como yo digo, pues bueno, creo que ahora uno estrena un mundo nuevo que es un tiempo nuevo. Yo creo que Daniel, que es periodista, recordamos, no es la primera vez que lo entrevistamos, llevamos 108, 109 episodios, la tercera me dice Daniel. Y la verdad es que, bueno, pues siempre es un placer porque yo siempre recordaré en la transparencia, cuando hablemos de órganos garantes, a dos personas, a Esther Arizmendi y a Daniel Cerdán, porque siempre han sido accesibles, siempre han cogido una llamada, han contestado un WhatsApp, un correo electrónico, siempre han ayudado a la sociedad civil, a la gente que ha estado más en el punto de vista del sector, del sector activista, más o menos, o en el sector privado como consultores también en nuestro caso. Y siempre han dado una oportunidad a esa parte de la transparencia que a veces, a esos practicantes de la transparencia que somos el sector privado. Daniel, la primera pregunta. Hoy ya recién jubilado, ¿has sido independiente? Yo creo que sí. Esta es la típica pregunta que no es para el afectado, ¿no? Porque la independencia es más que proclamarse, se demuestra, ¿no? Y la demostración la tienen que haber apreciado los demás, aquellos sujetos que entre comillas nos han soportado, ¿no? Sobre todo en derecho de acceso y también en evaluación de la publicidad activa. Y bueno, yo creo que a mí siempre me gusta destacar que hemos evaluado más de 10.000 evaluaciones de publicidad activa y nunca hemos tenido un recurso, ¿no? O sea, que fíjate tú, 10.000. Es cierto que hemos tenido derecho de acceso, pero bueno, pero también los hemos ganado siempre, no muchos, 10 o 11 en todos estos años, 9 años, pero hasta ahora nunca ha habido una manifestación de parcialidad, etcétera, entre otras cosas porque no hemos dado, creo, demasiados motivos para eso. A veces ha habido discrepancias, como no, pero eso le pasa a cualquier órgano garante en cualquier ámbito, ¿no? Que no siempre, si no seríamos necesarios, ¿no? Si no plantáramos a veces un criterio, diremos que las administraciones no siempre siguen. Y cuando te digo de los órganos garantes, me refiero a los de transparencia, a las audiencias de cuentas, que son hermanos nuestros, a los defensores de las defensorías del pueblo, que también lo son, y sobre todo esos dos, ¿no? De los que son órganos generalmente estatutarios y diremos coadyuvantes con la administración para garantizar que las administraciones tienen un comportamiento íntegro y racional y eficiente. Daniel, como observador, nosotros siempre hemos alabado tu independencia. Sé que a veces, pues, no has podido ser incomprendido porque tus criterios al final los has mantenido muchas veces de manera contundente, pero al final has sido un gran agitador de la transparencia en España, porque el comisionado de transparencia de Canarias siempre ha sido una referencia y después yo creo que vamos a intentar que todos nuestros escuchantes
lo comprendan. Recuérdanos tu primer día como comisionado de transparencia. Bueno, el primer día, pues bueno, llegué al Parlamento y me tenían reservado un despacho, como nos pasó a todos los que empezamos en el año 2015 y 2016. Sí, porque Canarias fue de los primeros que tuvo su órgano. Primero fue el estatal, como tú indicabas, la recordada Esther Arimendi, que empezaron en el 2014. Qué importante fue Esther para marcar el camino, ¿no? Sí, fue una referencia. Además, fue alguien también que llevó a gala, sabía, diríamos, que era como nos pasa a los seniors, cuando digamos que era su principal actividad en su carrera, que culminó en el presidente del Consejo. Sí. Yo creo que lo demostró porque efectivamente en las resoluciones de hecho de acceso no tuvo, digamos, no se cortó a la hora de hacer resoluciones de hecho de acceso. Y entonces, bueno, y lo fue, ¿no? Ella fue la pionera porque la ley de estatales del año diciembre de 2013 empezó en 2014. Las leyes autonómicas casi todas son de finales de las primeras de esa primera jornada, sí. Y en el 2015 estamos Cataluña, Murcia y Canarias fundamentalmente, ¿no? Y Valencia, quiero recordar, la Comunidad Valenciana. Y ya luego fueron, digamos, incorporándose los demás comisionados. Sí. Hasta el último, que es el castellano-manchego, que acaba de empezar. Sí, que le entrevistamos a María Gallego hace nada, a principios de mayo. Entonces, ¿tu primer día cómo fue? Mi primer día fue llegar, digamos, empezar a trabajar con la Secretaría General del Parlamento a ver cómo podíamos armar un equipo y empezar bueno, en ese sentido tuve la cierta ventaja de que como era periodista tenía contactos con la prensa, etcétera, etcétera, como para empezar sobre todo a difundir y que fuéramos conocidos, ¿no? Porque el problema de los comisionados y de los consejos, en muchas ocasiones, sobre todo hasta que no llevan unos años caminando en cada comunidad, incluso el estatal, que Esther Arimendi siempre se quejaba, ahora que está apareciendo tanto en la conversación, de que nunca sabían, que ellos no tenían medios, no tenían un duro, y que la administración tampoco nunca había dedicado más que cuatro cuñas de radio cuando en diciembre, en Navidad, con las campañas de Reyes, para decir que se había creado un Consejo de Transparencia y una ley, y que por lo tanto, como eran bastante desconocidos, nadie pedía información, o muy poco, comparado con lo que, te acordarás, con lo que se pensaba que iba a haber, como en Europa, bueno, pues decenas de miles de solicitantes. Nada. Y por lo tanto tampoco hubo reclamaciones y por lo tanto tampoco tardó en despegar, y efectivamente todavía de alguna manera estamos despegando, en el sentido de que el ciudadano utiliza su derecho de acceso a la información, para mí, de una forma, digamos, bastante menor que en Europa, al menos de los países avanzados, y lo que siempre le digo, porque eso se lo reprocho a mis propios colegas, que tampoco los periodistas lo usan como podían usarlo, porque es una herramienta potente para un periodista. Es decir, ahora que hay ruedas de prensa que no hay preguntas, sería el momento de más razón vas a plantearlas a través de la sede electrónica y encima vas a tener exclusividad, porque la rueda de prensa, entonces eso no acaba y eso, fíjate que no acaba de cuajar dentro del sector periodístico. Pero sí es cierto que como expertos o gente que se especializa en determinados medios, el debate, ABC, el Confidencial, Sí, siempre hay diario, un periodista o dos que lo utilizan en mayor medida, pero cuando yo me refiero a eso, me refiero a que el resto, con lo fácil y sencillo que es... Pero son islas en las redacciones. En una sede electrónica de cualquier institución, me vale igual un ministerio que el más pequeño ayuntamiento, y poder presentar, siempre que tengas electrónica, como yo digo, en 5 minutos, costo €1, una pregunta, y que no le responden, bueno, pues ese 5 minutos que ha tirado, pero que le responden, tiene una noticia. Claro, entonces, que todavía tampoco se ha utilizado, pues bueno, a veces a mí me sorprende. De la misma manera que digo a los ciudadanos en general, cuando me dan la oportunidad, como ahora, de hacer proselitismo de los mecanismos de la transparencia, que los convierte en periodistas. Es decir, hasta la ley de transparencia, quien podía preguntar al poder en general eran los periodistas en las ruedas de prensa, en las entrevistas concertadas, etcétera. Si cualquiera iba a un político o un responsable público, decía, mira usted, yo no tengo ninguna obligación con usted. Bueno, pues lo que la ley de transparencia dice, 44 millones de españoles, oiga, ustedes son periodistas. ¿Y por qué son periodistas? Porque ustedes, no solamente los 44 millones, los 7.000 millones la mayor parte de la gente usted puede preguntar, o sea, no está limitado a los españoles. Es decir, de Venezuela, de Cuba, tal, cualquiera puede preguntar al gobierno español porque es un derecho universal, no acotado a los españoles. Entonces, eso tardará o no tardará, pero me imagino que
curiosamente cada vez es más utilizado. Eso la gente generalmente lo desconoce. Sí. Por los funcionarios, porque los funcionarios dicen, hombre, si yo pregunto por cuestiones de personal, ¿no? De Sí. oposiciones, baremaciones, Claro. resultados de oposiciones, tal, y no me dicen nada, lo meto por transparencia y ya sé que si no me dicen puedo recurrir. Y por lo tanto yo creo que en este no hay estadísticas, pero yo por los últimos años lo apreciaba, como cada año subían más las reclamaciones de funcionarios, precisamente porque están en las administraciones y se dan cuenta de la potencia de esa herramienta, ¿no? Sí, ahí todo el tema, por ejemplo, también de sindicatos, colegios profesionales. Bueno, ya hablaremos de la transparencia de los privados. Pero no sé si tú has sido consciente del impacto que tiene una petición de derecho de acceso a la información en un ayuntamiento pequeño. Sí. Porque eso, que te pregunte algo y alguien tenga que buscar información, y si es un poco complicada, ¿tú también eres consciente de que eso también es complejo al otro lado, al que recibe la petición? ¿Te lo han contado? No, lo es, pero también es cierto que a veces lo es en menor medida de lo que se establece, de lo que se piensa, porque generalmente esto pasa como con los portales de transparencia. Al principio, Sí. Y es cierto que un ayuntamiento pequeño tiene menos posibilidad de hacer un portal que uno grande. Sí. Pero lo que se demostró la realidad es que una vez que lo haces, Sí. una vez que lo subcontratas, tampoco por mucho dinero, porque en realidad hacer un portal de transparencia es ampliar la esquinita de tu web, y todos los ayuntamientos tienen una web, o debían de tenerlo mínimo, Sí. ¿no? Entonces, abrir una esquinita con 4 pantallazos donde vas colgando PDFs, imagínate el presupuesto, Sí, lo más sencillo. pues las obligaciones más fundamentales, y bueno, a lo mejor no pueden tener la misma calidad que un ayuntamiento grande, un ayuntamiento de una capital, Pero pueden tenerlo. pero pueden tener lo mínimo y decir, mira, yo doy... Sí, pero yo me refiero cuando tienen que buscar esa información que no la tienen organizada. Vale. Cuando les preguntan. Ese es el problema, que la ley de transparencia debería de obligar a todas las administraciones en general para no tener que trabajar más, tenerlo bastante organizado. Y es cierto que hace 20 años, yo cuando me acuerdo de lo que me costaba a mí sacar una información, cuando estaba trabajando en un periódico, que tenías que ir físicamente al sitio, ir al tal, que reservarlo, llamar por teléfono, que te dieran un documento, que te dieran una fotocopia. Ahora que muchas cosas están digitalizadas, Sí. con una mínima organización del disco duro del ayuntamiento, Sí. con una mínima organización, pues puede facilitarse con bastante agilidad. Todos tienen gestores de expedientes. Claro. Con el gestor, lo único que a veces sí es cierto que es lo que más les puede costar, Rafael, es en casos de expedientes con nombres, datos personales, etcétera, anonimizarlo. Eso sí que puede costar. Y bueno, yo creo que de todas maneras hay un movimiento, sobre todo en las comunidades autónomas donde hay ayuntamientos muy chiquititos, que las hay. Aquí en Canarias no es el problema, porque solamente hay 98 ayuntamientos, casi ninguno tiene menos de 5.000 habitantes. Con la una mayor actividad parte pujante. tiene 10.000 para adelante. Entonces ya son ayuntamientos de medio tamaño y eso no se produce. Pero entiendo que en las aldeas estas de 400, 300 habitantes... Las Castillas, por ejemplo, en Aragón, en Extremadura, Navarra, en Andalucía. Navarra incluso incorporaron en la última modificación de ley, Sí. que es difícil, porque no puedes rebajar los requisitos de publicidad activa. Bueno, eso es uno. Pero introdujeron ya cambios que les permitieran a los pequeñitos no tener tanto complejidad en su portal. Pero yo creo que en cualquier caso, una vez que se establece, lo que es cierto es que cuesta arrancar. Pero una vez que arrancas bien, no debería de costar mucho actualizar los portales, más que acabar el presupuesto, lo cuelgas. Acabar la cuenta general, la cuelgas. Acabar la RPT, la cuelgas. Es tener un poco la transparencia en la cabeza y en la gestión del día. Bueno, vamos a entrar en un tema que quiero tu opinión, porque se constituyó... Bueno, España ha incumplido en el cuarto plan la reforma del marco regulatorio, que era el objetivo, el compromiso primero del cuarto plan de gobierno abierto, que se presenta a la Alianza para el Gobierno Abierto, para la OGP. Se han hecho borradores de desarrollos reglamentarios, creo que hasta 4, y sí se constituyó un grupo de trabajo que tú conoces, con muchos conocidos, amigos tuyos y profesionales y colegas, mucho académico, pero también practicantes, sociedad civil y practicantes de lo público. La verdad es que es de las cosas que mejor ha hecho el Ministerio. Y se hizo un trabajo enorme con las ponencias, que yo estoy convencido que te las sabes casi de memoria. Pero en cambio, el gobierno actual no ha llevado la transparencia en su plan normativo, cuando está a huevo poder hacer una reforma de la transparencia, porque además
ese grupo ha generado un consenso bastante notable en los grandes temas. Sí, sí. No, ya el problema comenzó ya antes incluso con la ley, con el reglamento. Que el reglamento estaba hecho, porque dice la ley no Creo está que hasta cuatro versículos. Pero es que la ley, efectivamente, hay mucho, como indicas, mucho documento rico con aportaciones interesantes, pero que nunca dieron el paso en que, digamos, que permitiera, digamos, convertir en un borrador discutible. Bueno, a mí me han dicho, Sí, que existe el borrador. Vale. Entonces, Quien me lo ha dicho me dice que no lo conoce, pero que parece ser que a alto nivel de funcionarios está hecho, porque es que el trabajo es tan bueno, sí. el trabajo está tan desarrollado, Sí. que se dio, dicen, no sé si es una leyenda urbana, que hay prácticamente artículo por artículo lo que habría que cambiar. Sí. Y que está redactado y Sí. que yo creo que lo podrían firmar el 100% de nuestros partidos políticos. Bien, yo ahí quería recordar, porque ahí pilló la pandemia y la pandemia sepultó durante 2 años, nunca mejor dicho, mucha actividad. Sí. Aquí la pandemia empieza en febrero o marzo del 20, pero en el año 19, en noviembre, se reúne por primera vez fuera de Madrid la red de Consejos de Transparencia Sí. y aprueba o se pone de acuerdo en un borrador de ley, año 19, hace 19. años, ¿no? Vale. Hace 5 años en Sí, sí. noviembre, que, digamos, luego llega la pandemia y prácticamente se olvida. Sí. Esos 2 años. Yo me consta que el Consejo de Transparencia lo trasladó, al menos informalmente, al Ministerio, Sí. ¿no? Pero aquello no. Por lo tanto, un borrador ya ahí es, diríamos, el que se hace desde la experiencia de los más De los órganos consejeros. transparentes. Y luego ese otro que estás hablando, que es desconocido, es decir, es, diremos, como No yo siempre sabemos, digo, no sabemos. la transparencia de una transparencia es, curiosamente, a veces... Bueno, será un documento de trabajo interno que si lo pides no te lo dan. Bueno, pero en cualquier caso, a mí más que eso, fíjate, cuando en el año también 18 y 19, cuando se estaba discutiendo el reglamento, porque yo siempre lo he dicho que la ley, y lo comentamos la última vez, que la ley de transparencia española, con todas sus limitaciones, es dentro, como es de las últimas, pues es, bueno, aceptable, sobre todo para gente como que ha estudiado el derecho comparado europeo, pues bastante aceptable, porque llegó el último y cogió lo mejor de cada caso. Por ejemplo, la mayor parte de toda la regulación de publicidad activa no está apenas regulada en otros, porque no existía Internet en los años 60. Claro. Entonces, en ese sentido está. ¿Qué pasó? Que esto es una ley del año 13 y van pasando años y no se desarrolla reglamentariamente. Y eso es el gran hándicap de la ley, ya una ley buena, pero sin embargo coja porque no tiene desarrollo reglamentario. Cuando existía ya un borrador de reglamento, yo me acuerdo de haber participado con aportaciones y tal, pues abrió el Ministerio una consulta que digo, ¿usted qué cree? ¿Que hay que aprobar el reglamento o hay que aprobar la ley? Sí, eso fue un poco raro. Ahora, entonces yo dije, mira, yo creo que las dos cosas son factibles. Si tienen el reglamento ya, aplíquenlo, porque una ley siempre va a tardar en cocinarse un par de años, y al final ni se aprobó el reglamento ni se aprobó. Y ahora no está en el plan normativo. Y ahora sí estamos. Pero ¿crees que ha llegado el momento de hacerlo? Yo creo que hay una experiencia en España, yo creo que, por ejemplo, en Canarias, creo que este gobierno lo va a hacer, o al menos tiene esa previsión de hacer, como yo digo, una ley de transparencia 2.0, como han hecho. En realidad se han hecho algunos cambios en la ley de transparencia en España, de las autonómicas, pero no grandes cambios. La gran cambio que impulsó, por ejemplo, Merseguer en Castilla y León se quedó en la gaveta. Pero las otras que se han aprobado fundamentalmente en Navarra y en Valencia han tocado la ley, pero no la han transformado excesivamente. No, además muy en clave autonómica, sin tocar ayuntamientos. Excepto en un tema que a mí me gusta siempre destacarlo, y que yo creo que es revolucionario, aunque sea solamente un artículo, en la ley Navarra, que son las multas coercitivas, que yo siempre las he defendido, que estaban ya en el 19. Más que la sanción, la coerción. Las coercitivas porque son sencillas y el procedimiento sancionado es complejo, meses, etcétera, etcétera, cuando para esto. Entonces los navarros inventaron ya, porque se hablaba entonces de eso, en el año 19, en el proyecto de la red de consejos está. Sí. Creo que estaba también en las propuestas de los grupos de trabajo. Sí. Y eso evidentemente ha conducido a que en Navarra no haya ningún incumplimiento. O sea, las resoluciones del Consejo de Navarra, el derecho de acceso, se cumplen, porque si no, alguien va a tener que pagar 100 euros al día. Y nadie quiere pagar 100 euros al día. Pues es que está fantástico. Ese elemento es uno de los elementos que por sí mismos, Rafael, bastaría para justificar aunque sea una obligación legal de un artículo. Porque a veces esperamos la ley de presupuestos. La ley de presupuestos del año que viene. Y de repente hay 3 o 4 cosas que, otro para mí fundamental,
digamos, determinar que los portales de transparencia, incluso las web, tienen que tener más de 10 años de conservación. Porque hay gente que puede perfectamente no estar arreglado en ningún sitio, que puede borrar. Además, eso se nota mucho en determinadas áreas. Te vas encontrando que existe documentación, incluso anterior a la 2013, que la cuelgan porque la tienen, Sí. y otra que no la cuelgan. En un mismo ayuntamiento o en un mismo sujeto obligado te puedes encontrar grandes desfases temporales. Bueno, hemos hablado de tus comienzos, hemos hablado también de tu opinión sobre la ley de transparencia, la reforma. Y hay una cuestión, ya que lo sabes, la ley de transparencia, que creo que tampoco se habla apenas de ella y que es esencial para la reforma futura, que es que si los consejos de transparencia son semejantes, como comentamos antes, a los defensores del pueblo, las audiencias de cuentas, en el caso estatal, al Tribunal de Cuentas, ¿por qué no darles, como a ellos, la consideración de órganos vinculados al Parlamento, tan independientes que responden al Parlamento? ¿Te gusta a ti ese modelo? Es que es el modelo manchego también es el nuestro, es decir, empezó en Canarias, continuó en Castilla y León y Galicia porque se lo atribuyeron a los defensores del pueblo, con lo cual eran vinculados al Parlamento, y la ley canaria se reprodujo en buena medida en Madrid, cuando se aprueba en 2018, y también en buena medida en Castilla-La Mancha. Y por lo tanto ahí tenemos en este momento ya 5, aunque bueno, 4, porque Madrid se ha descabalgado y se ha soltado del Parlamento. Para mí es un error volverlo. Ha cogido un modelo curiosamente estatal, dependiente de un ministerio, en este caso una consejería, pero ese es el elemento que da auténticamente lo que te preocupaba antes de independencia. Y ¿usted se ha sentido independiente? Independencia, la primera independencia lo da los recursos económicos y de personal de los órganos. Dentro de los gobiernos y dentro de las consejerías autonómicas, para empezar, tienen menos porque tienen que disputarse los recursos con el resto de la consejería. Mientras que en el Parlamento, como los parlamentos son bastante autónomos en su presupuesto, ya de partida salen con más medios. Eso es lo que nos contaba María Gallego del Consejo Regional de Transparencia. Digo regional porque se llama así, Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Claro, es decir, esa tranquilidad de decir, bueno, todo el tema de gestión me la lleva la gente del Parlamento, que además ya sabe lo que tiene que hacer. Nos preguntaba el ejemplo dice, para ellos el gran Everex a la hora de poner en su primer día, el mayor problema que tenían, lo que tenían que escalar era la sede electrónica. Pero claro, la sede electrónica no es lo mismo, a lo mejor luchar con los informáticos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los informáticos del Parlamento, de las Cortes de Castilla-La Mancha, que lo tienen todo más organizado y que además se pusieron a tope para hacerlo, ¿no? No tenían que luchar con otras administraciones que tenían problemas electrónicos, sino que la gente que ya tenía la sede de las Cortes, pues puso la sede del propio órgano. Una de las limitaciones del Consejo de Transparencia de Madrid, que creo que no voy a decir lo trancó, por no decir otras palabras más fuertes, es precisamente que nunca tuvo un apoyo de la Asamblea de Madrid y concretamente de los informáticos, de la área informática, porque en cambio en Castilla-La Mancha quiso establecer, claro, por eso te quiero decir que a veces hay cosas que tienen que ver con la regulación y otras que tienen que ver con las personas. Y en Castilla-La Mancha se encuentran con un apoyo desde el principio muy potente. Yo creo que es el consejo que ha salido, que nace ya armado, bien armado, con personal, con recursos, precisamente porque depende del Parlamento, y encima además con la suerte esa de que, se dedican a lo que tienen que dedicarse. Informáticamente también han encontrado un equipo de informática en el Parlamento poderoso y que les arropa desde el primer momento, en Costa, ¿no? Entonces, eso no ocurrió en Madrid, y por lo tanto en Madrid han estado en una situación curiosa, en la capital, una de las capitales mundiales del mundo mundial, digamos, con un atraso tecnológico también en el derecho de acceso o también en la elaboración. Quisieron hacer el modelo canario, además lo dicen así en sus memorias, y no pudieron hacerlo porque nunca informática desarrolló mínimamente una sede electrónica que soportara un programa de evaluación. Con esto yo creo que es lo más simplón. Bueno, vamos a Canarias. 9 años como comisionado de transparencia. Decías que había sido con Elisa de Samarra de los decanos. Nos has contado ese primer día. Es decir, ¿en qué diferencia? Es decir, habéis sido un ejemplo, eso está claro, una referencia a nivel nacional. ¿Cuál? Yo creo que es un éxito.
¿Cuál es la clave de ese éxito? ¿En qué te has diferenciado de otros comisionados o de consejos? O sea, yo creo que en el ámbito del derecho de acceso, creo que ha sido en España el conjunto de los consejos de transparencia han estado a la altura completa, ¿no? Yo no diría que ha habido gente que haya fallado, porque primero, a pesar de tener pocos medios, por suerte, como comentábamos antes, tampoco ha habido una avalancha de reclamaciones. Si eso hubiera ocurrido, imagino que hubieran tenido más elementos para decir, oye, que es que estamos retrasados. Y aún así hemos tenido todos, y también nosotros, yo soy también autocrítico nosotros, como teníamos en ese sentido también, quizá porque ser un consejo, un comisionado conocido dentro de Canarias, pues hemos tenido unos niveles de reclamación altos, es decir, tenemos 29 reclamaciones por 100.000 habitantes, hasta eso, que es prácticamente el triple que la media nacional, y no porque aquí no contesten, sino simplemente porque creo que aquí la ley es conocida, se usa mucho el derecho de acceso. Bueno, tú has estado muy presente. Sí, entonces lo que decía, mientras... Hoy me decía una amiga común, canaria, bueno, es que Daniel es una persona implicada. ¿Qué te has diferenciado de otros entonces, de otros consejos? Entonces, en el ámbito de derecho de acceso hemos sido todos bastante, creo que, responsables y tal. En el ámbito de la publicidad activa, es decir, los portales de transparencia, todas las leyes, o casi el 90% de ellas, no sé si hay alguna que se lo deja, atribuye a los consejos la obligación de evaluar y de controlar las portales de transparencia. Y también de atender a quejas y denuncias de ciudadanos que no solamente no le dan la información, sino que dicen, mira, que es que aquí este hombre no tiene publicado el presupuesto, o que no publica los contratos. No es que no me los dé como un derecho de acceso, sino que no los publica. Tienen que estar a la disposición de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros sí que desde el principio tuvimos la suerte, a lo que tú comentabas de la sede electrónica, de llegar, no había sede electrónica tampoco en aquella época, es tan antiguo, claro. Que no había ni en el Parlamento. Los parlamentos no tenían la mayoría de sedes electrónicas. ¿Por qué? Porque eran instituciones que no se relacionan con el público, hasta que llegó el COVID. A partir del COVID, todos se armaron electrónicamente. Pero en aquella época, entonces, nosotros pedimos prestado digamos, la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas. Por eso digo que somos, digamos, hermanos pequeños de, como yo digo, los hermanos. ¿La Audiencia de Cuentas de Canarias está también en el Parlamento? Sí, está al lado del Parlamento y también depende del Parlamento. Entonces, a partir de eso, que no nos costó... Y aquí tenéis diputado del Común. Y diputado del Común, que y los tres órganos están dentro del Parlamento. El Parlamento y el consultivo. Lo tenemos aquí el Parlamento, 4. A escasos 5 minutos andando. No están dentro, o sea, nosotros sí estamos dentro. Y la Audiencia de Cuentas está a 100 metros. Bueno. El diputado del Común está con sede el diputado del Común tiene sede en La Palma, pero la sede de Santa Cruz está también cerca. Y luego el consultivo, que es el otro cuarto órgano, como el Consejo de Estado. Ellos están en La Laguna, ¿no? Que es la ciudad, la capital, diríamos, histórica de Tenerife. Entonces, a lo que te comentaba, entonces, nuestra singularidad es que a partir de esa temprana adopción de la sede electrónica, incorporamos y a partir de un modelo de evaluación que pensamos que iba a ser institucional. ¿A quién se le ocurre ese modelo? No, vamos a ver. ¿O cómo fue? En octubre del año 2015, el Consejo de Transparencia Estatal de España, con Esther Ariñez a la cabeza, convenia un modelo teórico, Mesta, famoso Mesta, con la agencia de evaluación. Con la agencia de evaluación, que luego la agencia desaparece. Se nos entrega ese bueno, modelo. el 10 de junio voy a coincidir en un evento de España Mejor con Jordi Sevilla, que fue el ideólogo. El inventor. Además, ahora creo que están tratando de reconstruirla. Sí, claro, con la ley de evaluación. Etcétera, ¿no? Pero entonces, en aquel momento hay un ejercicio teórico y nosotros, se nos entrega a todo el mundo, nosotros pensamos aquí que todo el mundo va a trabajar en ese camino y cogemos el modelo y lo aterrizamos. ¿A qué le llamo yo aterrizarlo? El modelo era un modelo teórico, un tocho-mocho de 80 folios, y aterrizarlo es convertirlo en un programa informático. Y eso sí que es propio de Canarias. Esa es la gran disrupción canaria. Y exportada a otras comunidades. Totalmente. Convertirlo. Y cuando lo convertimos nos damos cuenta de algunas cosas que son típicas de laboratorio, pero que no eran prácticas. Por ejemplo, decir, mira, hay que valorar la claridad de los portales. Diga, y cómo yo puedo valorar la accesibilidad, si está a 2 clics o a 1 clic la información. O puedo valorar si la información, que es lo más importante, está o no está. O puedo valorar si tiene formato accesible, digamos, abierto o no abierto. Reutilizable. Pero la claridad
¿cómo le pongo yo de un 0 al 10? Entonces hubo elementos de Mesta que tuvimos que deshojarlos porque eran ejercicios teóricos, pero no se podían. Los tuviste que aterrizar para objetivarlos. Bueno, eso ocurrió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, los demás, como el propio Consejo no tiró para adelante dicho así, tirar para adelante, porque decía en aquellos años, estoy hablando del año 17, 18, que ellos dependían del Ministerio y la Dirección General de Informática de ese propio Ministerio no les hacía mucho caso para desarrollar su programa, tampoco tenían dinero para pagarlo fuera, etcétera. Se fueron pasando los años sin que en el Consejo se quedó el documento. se armara un programa informático de evaluación, que es el que permitiría hacerlo a muy bajo coste, porque la gracia, como yo digo, del modelo canario no es que salga además muy barato, que es digamos, hay 2 o 3 personas dedicadas a evaluación para hacer, hemos hecho 10.000 evaluaciones en estos años, sino que implica que abres el periodo. Cada sujeto, sea privado o público, de eso hablamos, llevamos 4 años haciendo los privados también, que tienen más de 60.000 euros, se le emplaza a que se mire, como yo digo, el ombligo, a que se autoanalice, a que se autoevalúe y diga, mira, es que aquí me falta esto y lo otro, porque entra en el programa, empieza a buscar lo que le dice el programa que tiene que tener, pues esto no, en los contratos no los tengo todos. Entonces, va detectando qué es lo que le falta, va incorporándolos en ese mes que acaba siendo 2 con los plazos tal, va incorporando lo que le falta porque quiere aumentar su nota. Entonces, en ese proceso, digamos, de virtuoso de que te autoevalúas primero, ves lo que te falta, lo completas, lo presentas, lo analizamos, abrimos un periodo, como digo, en septiembre de 2 o 3 meses después de mejora, como quien dice, de alegación. Entonces, al final es un esfuerzo de todos muy colaborativo. Que en el 2017, que es el primero que hicimos, sobre el 2016, pues el sector público estaba en 3 de media, en 3 y pico, y ahora en el último evaluación que hemos hecho el año pasado, ya ha llegado al 8, que es que dices, bueno, es una progresión muy fuerte, porque para sacar 8 hace falta tener buenos portales y transparencia. Por eso yo creo que, aunque no está solamente un estudio a nivel nacional de unos investigadores de una universidad catalana que se presentó en el último congreso, que efectivamente analizaron grandes ayuntamientos, no han analizado, porque es muy difícil hacer un mapeo de toda España. Y curiosamente los 2 que mejor les salían los mejores que les salían eran los canarios y los catalanes. Porque los catalanes los tenías enseñado. De evaluación. Es cierto que es de otra manera, no tiene nada que ver con Mesta, pero curiosamente las 2 comunidades donde se evalúan los portales tienen. Va a una universidad, analiza en varias capitales españolas, hace un muestreo y dice, bueno, pues resulta que Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria para ellos son los que mejor digamos, portales tienen. Claro. Bueno, ahora nos tienes que dar algunos datos de Canarias, pero vamos a hablar de la transparencia en el sector privado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque siempre es como, y además a raíz de la pandemia, y ya no lo comentaste, creció exponencialmente las evaluaciones porque, claro, todos habían recibido fondos públicos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con el sector privado, tanto asociaciones como empresas? Con el sector privado y colegios. La experiencia es que al principio, y aún ahora, los que reciben subvenciones habitualmente, como son las ONGs, fundamentalmente casi todas las ONGs tienen una pata financiera importante de la administración, pues ya lo conocen, incluso los grandes ONGs, la Cruz Roja, Cáritas, esto ya saben que incluso a nivel nacional... ya viene de arriba abajo. Pero las pequeñas o a gente que ha recibido una subvención por primera vez, ni sabe, porque prácticamente casi ni siquiera en los documentos de concesión de la subvención se les recuerda lo que dice la ley de subvenciones, lo que dice la ley de transparencia, que es que tienen que contar cosas. Entonces, nosotros extraemos los datos de ellos de la base nacional de subvenciones, no es que nos las dé nadie, ¿no? Las bajamos de la base nacional, eso es lo que tiene la base de datos. A veces nos cuesta encontrar un correo electrónico de tal, pero en cuanto tenemos el correo electrónico y le emplazamos a decir, oiga usted, que usted ha recibido tanto dinero, que nos consta. Es decir, que tú te bajas los datos de subvenciones y después le requieres, creo que tienes que... Claro. Entonces, a partir de ahí dice, pues yo no sabía, bueno, pues ya lo sabe, como tiene plazo para tal, en los últimos, incluso sabiendo que era muy pequeña
muy pequeño, que nos dirigimos tanto a gente que tiene 5 millones de subvención anual, que es más que muchos presupuestos de ayuntamientos, Sí. como a gente que ha tenido 60.000 euros, que es la base mínima. Sí. ¿Y en Canarias? En Canarias, 100.000 en la ley estatal. Pues dice, es que no tengo ni portal siquiera. Y dice, mire, incluso creamos no es que le creamos, hicimos un tutorial para que se las pudieran crear en Google Meet, en Google, es decir, Sí. una capacidad para que en Google, dice, mire usted, hágase un microportal en Google Haga un microsite y lo cuelga ahí. O sea, que ya la excusa de no soy tan pequeño que no tengo web, bueno, pues si no tienes web, utiliza esta herramienta de Google, lo cuelgas ahí y puedes decir que ahí estás publicando. Ya es raro que no tengas web. Ya es raro, pero alguno puede... Tiene una página de Facebook, alguno puede ocurrirles. Entonces, nuestra experiencia, que empezamos con 700, 800 emplazados, como decías tú mismo, en el COVID, en el año 21 hubo tal explosión de ayudas públicas, que había más de 3.200 en Canarias que tenían más de 60.000 euros, porque por ayudas COVID había hasta 20.000, digamos, sujetos jurídicos que habían tenido, pero de más de 60.000 había 2.000, 3.000 y algo, de los que conseguimos que declararan 2.700. Como no hay herramientas positivas, los que no declararon, pues ahí aparecen como incumplidores y bueno, y ya está. Pero es que dentro de esos había 29,5 millones de euros, 29, y 200 con más de 1 millón. Wow. Es decir, digamos, cantidades muy significativas que hasta ahora, como nadie les exigía ninguna rendición de cuentas, pues no lo hacían, ¿no? Entonces, creo que hemos generado una dinámica que espero que permanezca en el tiempo, de que ya tal es así que incluso en las convocatorias sacamos una recomendación hace ya más de un año, en el que recordándonos a todo el que haga convocatoria de subvenciones las obligaciones de la ley de transparencia y la ley de subvenciones. Mejor ir al origen, es decir, para que ya cuando le comunican te concedido la evaluación, vaya el texto de que recuerde que la ley de transparencia le dice que tiene estas 14 obligaciones de tal. Sí, está muy bien. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final de esta conversación abierta con Daniel, que siempre es interesante. Recordemos que estamos con Daniel Cerdán, comisionado de transparencia de Canarias. Para nosotros siempre será el comisionado de transparencia de Canarias, pero es comisionado desde hace una semana. Ahora aprovecho para presentar a mi... Ahora después nos dices quién es Noelia. Leal, que la eligieron hace un par de semanas y ya ha tomado el testigo y yo espero que no solamente lo mantenga, sino que siempre, yo creo que después de 8 años, yo ya llevo 9, yo soy de los que pienso que a los 8 años uno se le acaba, diríamos, no decir las ganas, pero sí diremos las ideas, lo que no hayas hecho en 8 años, muchas más ideas. En tu caso yo creo que es la excepción que confirma la regla. Yo creo que a los 9 años tienes más ideas después de 8 años viene bien aire fresco y viene bien, eso sí. Por eso hay mandatos que se limitan a 8 años en muchos países, incluso a 4, ¿no? Entonces creo que en ese sentido creo que era lo que procedía. Yo había puesto no es que dimitiera ni nada por el estilo, pero sí les dije, mire, ya llevo 8 años, creo que he cumplido mi papel, creo que tengo ya mi edad y creo que es bueno que haya renovación. Bueno, creo que así te pueden aprovechar, y desde aquí hago un llamamiento porque la experiencia de Daniel es brutal y tendría que ser muy aprovechada por la academia, por órganos garantes, porque puede ilustrar y dar ideas de cómo mejorar la transparencia. Venga, cuéntanos algunos datos de Canarias que nos puedas contar de los últimos. Bueno, de los últimos, yo ahora justamente cuando hice unos balances hace unas semanas de nuestros resultados, pues bueno, lo que te decía al principio, en la primera legislatura, en 2015-2019, nuestro número de expedientes, pues bueno, de actividades más que de expedientes, fueron pequeñas porque estábamos todos aprendiendo, todo estaba empezando. Fue de 1.891 entre reclamaciones por derecho de acceso, que fueron en esa primera legislatura 862, evaluaciones que fueron solamente entonces 620. Pero la explosión se produce ya cuando ya, digamos, la transparencia va penetrando, se va conociendo, etcétera, y va explotando. En esta última legislatura, del 20 al 23,
pues pasamos de los 862 reclamaciones hechas de acceso a 2.132. En realidad hemos prácticamente hecho 3.000 reclamaciones de acceso, que como te indicaba antes, en los últimos años eso es una reclamación por cada 29 por cada 100.000 habitantes, que es prácticamente 3 veces que la nacional, ¿no? Sí, que la media. El otro singularidad... Y nos contaba, me acuerdo de las primeras charlas que yo le escuché a Joaquín Meseguer, Sí. un día en Cuenca, creo recordar, estoy hablando de hace 6 o 7 años, que Madrid, capital, tenía como 3 veces más que Barcelona. Reclamaciones. Sí, Curioso. sí. No, posiblemente no, pero fíjate que... Y no es porque el portal fuera peor, sino porque había como, no sé, como más ansia, más interés. No, y quizá allí estaba todo el mundo, los grandes... hay Derecho, Civio, las grandes... Estar en Madrid también. Accesinfo. Y luego otra cosa que no solamente el ayuntamiento, sino que también digamos las preguntas al gobierno están allí. O sea, que quiere decir que el conjunto de los planteamientos de Madrid hacia el volumen. Bueno, pues lo que te comentaba, que en el ámbito de las evaluaciones a los portales empezamos con 620 en la primera legislatura y hemos hecho 5.162 en la segunda, casi 6.000 en total, ¿no? Y luego lo que sí se incrementó mucho a medida que cogimos músculo, sobre todo para formar a la gente en materia de portal de transparencia, pues fueron las consultas telefónicas y por correo electrónico que hemos hecho 14.000 en estos últimos 4 años, fundamentalmente por eso, al incorporar a todos los privados que tenían subvenciones, pues prácticamente generamos mucha demanda de información. Habéis sido muy activos, muy proactivos. Sí. Y entonces al final, pues eso, hemos hecho, el cómputo tiene 25.000 actividades entre expedientes, total de administrativos que son 10.500, de derecho de acceso y de evaluación, y otros 10.000 fundamentalmente de actividades formativas. Tenemos un canal de YouTube muy nutrido, no voy a decir que es bueno, malo o regular, pero sí al menos es muy nutrido, más de 200 vídeos, casi todos de formación. Qué bien. Y aquello que hacíamos en los primeros años, para ir por cada isla todos los años a predicar de la transparencia, pues desde el COVID de alguna manera se cerró y nos hizo potenciar tanto los canales, diríamos, de YouTube y los canales audiovisuales que prácticamente ya no, casi todo se hace telemáticamente, ¿no? Bueno, te voy a hacer ya la última pregunta, porque los comisionados, los órganos garantes de transparencia también rinden cuentas. Sí. Y tú tenías que ir al Parlamento cada año, ¿no? Sí. ¿Cómo te han tratado los políticos? Muy bien. Yo no me quejo porque efectivamente el poder ir... Porque tenías que hablar ante los políticos de tu actividad, con tu memoria en la mano, pero presentarla, ¿no? Sí, claro. Yo en cualquier caso creo que eso ha sido más una oportunidad que un examen. Peso. ¿Por qué? Porque yo siempre me pareció eso, creo que soy también de los pocos en España, o quizá el único, que va también al Pleno. Es decir, hay pocos que van a la comisión. Y por ejemplo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España va a una comisión. A una comisión. Pero yo en mi caso me las apañé de alguna manera y agradezco mucho a la Secretaría General del Parlamento y a la mesa que entendiera que para dar a conocer y para destacar la relevancia de la transparencia, también era bueno que además de esto fuera al Pleno, presentaran en el Pleno el informe, hubiera también un microdebate, cada año lo hay, es decir, están los diarios de sesiones. Una de las cosas ahora que estoy jubilado quiero rescatar, porque eso, la ventaja es que está ahí fácilmente accesible, ¿no? Claro. Entonces, y eso, pues bueno, generó la costumbre de hacer un informe lo mejor posible, y la costumbre de que el Parlamento estuviera tanto en Comisión de Gobernación, que es ante la que responde el comisionado. Todos los órganos responden en comisión de parlamentaria, todos los 4, y 2, el defensor del pueblo o el diputado común, la Defensoría del Pueblo Canaria, y nosotros, y el comisionado, responde también en pleno, ¿no? Entonces, eso también le ha dado, y lo que te indicaba, desde el año 2018, es el primer órgano de transparencia que se introduce en un estatuto, porque todas las leyes fueron posteriores al Estatuto de Autonomía, pero al cambiarse, al modificarse ampliamente el Estatuto de Autonomía, ya pudo conseguimos introducirlo al nivel de los demás órganos del Parlamento. Eso le da, por ejemplo, una de las consecuencias de eso es que no pueden eliminar el órgano, porque está en el Estatuto, ¿no? Sí, no pueden quitar la ley, no pueden eliminar una ley, claro. Como una ley, entonces, o modificarlo radicalmente, ¿no?
¿no? Ahora queda pendiente el desarrollar la ley del comisionado, pero creo que en cualquier caso la transparencia, creo que, yo siempre lo comento, no es un objetivo lo que dices, bueno, se ha conseguido. La transparencia siempre es un horizonte. Es decir, cuanto más te aproximas, siempre hay elementos nuevos porque es tan inconmensurable la información que las administraciones, no solamente ya en las 100.000 ayuntamientos, en los casi 9.000 ayuntamientos que hay en España. O diputaciones, sino que en los miles de entidades que dependen de ese tejido, que pueden ser varias decenas de miles, casi ni las tenemos contadas. Yo sé que en Canarias son 340, pero en el conjunto del país, y están bastante concentradas, pero hay comunidades autónomas que tienen 2.300 ayuntamientos y a lo mejor 5.000, 6.000 organizaciones públicas. Bueno, eso es tan inconmensurable que siempre va a haber un reto en avanzar y nunca se va a llegar a tal. Y luego, lo que siempre también me gusta destacar, y con esto sí, recordemos que es que el valor de la transparencia no es solamente el que la gente, o las personas, mejor dicho, puedan llegar a saber lo que quieren, ¿no? Que es importante. El valor de la transparencia es que cuando sabes que te pueden preguntar y tienes obligación de responder, bien porque los órganos te lo exigen, porque son resoluciones ejecutivas, bien porque hay multas coercitivas que te obligan a responder, o bien porque tienes obligaciones en el portal de transparencia que exponer, y son bastantes. Los ayuntamientos tienen más de 100, los gobiernos canales también. Y son bastantes. Uno lo que hace es que gobierna mejor, porque cuando no tienes que dar cuenta a nadie, pues dicen, mira, yo tengo aquí 100.000 euros de presupuesto, como yo siempre digo, en un ayuntamiento, para cultura municipal, pero como no tengo que publicar en ningún sitio, sino simplemente en intervención, si he gastado o no he gastado, pero esa línea no la ve nadie, pues puedo hacerlo eficientemente o no. Cuando dos ayuntamientos, que pueden ser hasta vecinos, con población semejante, con presupuesto semejante, están obligados a decir qué hacen con sus perras de Canarias de cultura, pues dicen, ¿por qué este tampoco y este tanto? Claro. ¿Por qué saca? Bueno, pues lo que yo digo, cuando la gente está obligada cuando sabe que pueden saber lo que hace, hace las cosas mejor. Totalmente. Lo mismo, y siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de los profesores y los padres. Los niños se portan mucho mejor, en general, cuando están delante, cuando son escrutados por profesores o padres, que cuando nadie les mira, ¿no? Vigila. Entonces, si los ciudadanos, que en este caso son los jueces y tal y cual, intervienen cuando alguien denuncia, en los debates políticos en los parlamentos y en los plenos municipales, bueno, siempre se publica la dinámica de que tú eres muy malo porque estás en el poder y yo no, y al revés. Pero cuando si hubiera una, digamos, ciudadanía mucho más educada en el sentido de la transparencia y la proactividad y la militancia ciudadana, pues seguramente los políticos se iban a poder sentir, en general los políticos, los poderes, cualquier tipo de poder, se iban a sentir mucho más vigilados y se iban a sentir mucho más obligados a hacer las cosas mejor. Bueno. Pues esta ha sido la conversación abierta, y además que es de los podcasts que yo voy a guardar más cariño, con Daniel, al que llamaremos por cuarta vez dentro de un tiempo, porque seguramente la normativa de transparencia volverá a estar en el foco. Y yo creo que si alguna vez, pues que creo que se va a hacer la reforma de la ley de transparencia, y si tiene que llamar al Congreso de Diputados a algún experto, pues de luego Daniel tiene que estar allí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.